Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me parece que ya el senador Larios ha explicado ampliamente las motivaciones de esta nueva ley, su origen, su necesidad, las causas, quienes la han impulsado y no me gustaría repetir lo mismo aquí. Por eso permítanme hablar a favor del dictamen, aludiendo a otros elementos que tienen que ver, pero que son distintos en términos comerciales, en términos de producción también. En ese sentido, todos tenemos una práctica común, todos quienes estamos preparándonos para hacer una locución sobre algún tema, y generalmente algunos partimos de buscar referentes en torno a la cuestión que vamos a discutir. Para hablar de nuevo cine mexicano, difícilmente uno no podría más que referirse a Cuarón o a Iñárritu o a Del Toro. O para hablar de fútbol mexicano, pues habría que citar al Chicharito o a Hugo Sánchez. Incluso para hablar de mujeres y tradiciones habría que hablar de Vicente Fernández. Y en ese sentido, para hablar justamente sobre vino, pues podríamos tomar varios caminos. Uno sería buscar la historia de los enólogos mexicanos, otros buscarían hablar de un sommelier o incluso hablar de los muchos borrachos célebres de nuestra historia política nacional, y no voy a aludir a ningún presente que tiene intenciones de que lo aluda, porque hasta en la independencia hay brindis. Y en ese sentido, yo quise hacerlo al revés, y para referirme al dictamen que tiene que ver sobre el vino, permítanme hacerlo con la ayuda de un abstemio que se llama Donald Trump. Y es que Donald Trump a todos, me parece, nos ha hecho reflexionar mucho en los últimos tiempos. Y este dictamen es necesariamente un parteaguas sobre algo sobre lo que Trump entiende poco. Y no me refiero al vino, sino al valor de lo mexicano en el mercado internacional. Estoy convencido que la presidencia de Donald Trump, con todos sus riesgos, con toda su insensatez, con toda su alejamiento de lo más humano, deja algunas lecciones. La primera de las tres lecciones que yo quisiera referir es la que tiene que ver con la renegociación del TLC y la necesidad de fomentar la industria nacional y de crear un mercado interno robusto y sobre todo sano. La única forma de protegernos es fortaleciéndonos. Por eso, para que esto sea posible, se tienen que hacer dos cosas en paralelo. Y tiene que ver mucho justamente con un producto como el vino de mesa. Esas dos cosas que hay que hacer en paralelo tienen que ver con un tema que a menudo es rechazado por una visión política de derecha, y es mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, acabar con la pobreza y acortar la brecha de desigualdad desde el planteamiento de un piso común, parejo, de oportunidades para todos. Vaya, hasta Slim está planteando el programa de renta básica universal. Por eso un país más justo y con menos pobreza tiene que ver con un país con un mercado interno más sólido. Ese piso común de oportunidades materiales que tiene que ver con derechos que tenemos por el simple hecho de nacer. Y esos derechos y sus garantías deben de estar contemplados como un imperativo ético del Estado mexicano. Paralelamente hay que reconocer que debemos de trabajar de forma intensiva en seguir construyendo algo que también para muchos puede sonar hasta tóxico. Y no se trata de otra cosa más que del apoyo del Estado a ciertas industrias.
No se trata de combatir a los que producen y a los que generan riqueza en el país, se trata justamente de combatir a los que lo hacen a expensas de la sociedad y se trata, por el otro lado, de apoyar y de fomentar a aquellos que lo hacen de forma correcta, de forma honesta, de forma legal, con una visión de comunidad. Y esto es justamente el caso de la industria vinícola mexicana. Una industria que se ha desarrollado por sí misma, muchas veces a pesar de las trabas que les ha puesto el gobierno, a pesar de que han existido impuestos imposibles de pagar y de que el Estado presume muchas veces sus logros en las cenas de gala, pero los olvida a la hora del presupuesto y de hacer política pública. La industria del vino mexicano es trabajadora, es orgullosa de sus raíces y tiene un objetivo muy claro en la construcción de comunidades incluyentes. Se trata pues de una industria que, como la del mezcal o la del pulque o la del tequila, son ejemplos en México de desarrollo local y comunitario que deben de ser la base del desarrollo nacional de nuestro país. De tal forma que ese primer aprendizaje que deja la presidencia de Trump es que nos urge, antes de renegociar o de negociar cualquier acuerdo exterior, crear condiciones de competitividad y desarrollo a la industria interna nacional, que se logrará con esa conjunción de dos factores: el piso parejo y el apoyo a la industria local. El segundo aprendizaje tiene que ver con que en el mundo actual existen dos tipos de política nacional: una política nacionalista barata, chauvinista, populachera, una reivindicación triste, vacía y potencialmente peligrosa; y la otra, la política patriótica, patriota, inclusiva, global y responsable. Trump ejerce el primer modelo para hacer política, aquella que cree que tiene una superioridad moral sobre los demás, aquella que cree que sabe qué es lo auténtico, qué es lo original y que eso debe de ser lo único nacional. En eso se basa justamente el precepto de Make America Great Again. Es un populismo nativista que pretende encontrar en algún tipo de puritanismo productivo las raíces de la nación. Yo creo que una parte de nuestra historia política ha sido afectada por un pensamiento más o menos parecido, que hay una forma de pensamiento mexicano que cree que lo mexicano es y debe de ser una serie de cosas específicas que parten de productos y tradiciones que alguien en algún momento determinado quiso o dijo e identificó como parte del popurrí del folclore nacional. Confundimos en ese momento la política cultural del Estado con los estereotipos parroquianos de quienes somos. Trump me ha dejado claro a mí que ese modelo simplemente no funciona. ¿Qué es, pues, y qué no es mexicano? Porque debemos apoyar, dicen algunos, solamente lo que creemos que es producto de nuestra nación, porque hemos amparado la idea de apoyar lo que ya tenemos desarrollado, y bajo esa lógica estamos condenándonos a seguir sin cambios por el resto de nuestra historia. Y este país, justamente, si algo necesita, son cambios. Por eso, si además pensamos que en el fondo no existe tal cosa como lo que es mexicano y lo que no lo es. ¿Por qué no será un submarino o una nave espacial o un avión producido en nuestro país mexicano? ¿Por qué no lo puede ser una banda de rap o no lo puede ser una película que está hablada en inglés? Porque un grupo de personas lo determine así no significa que deja de ser mexicano. Solo nuestra insistencia de que lo que se nos impide que sea mexicano lo sea es lo que excluye a todo lo demás. En pocas palabras, Chabela Vargas, que fue quizá una de las cantantes más mexicanas de todas, y a final de cuentas, esto, lo mexicano y lo que no es mexicano, no deja de ser solamente un constructo social. Ya ha mencionado el senador Larios el origen, allá por 1597, de la primer casa productora de vino en México, y en ese sentido, si la producción del vino en territorio nacional podría incluso anteceder por mucho a la producción del mezcal o del tequila, que tanto nos enorgullecen, pues entonces no sería disparatado decir que es tan mexicano el vino como estas medidas, como estas bebidas. Y en realidad esto da exactamente lo mismo, porque no existe lo mexicano sino lo que asumimos como mexicano, y a veces somos demasiado erróneamente puristas en ese sentido. Si los italianos fueran tan puristas, no existiría la gastronomía italiana, pues la pasta, a final de cuentas, es un producto chino y el jitomate es un producto mesoamericano del que retomaron para crear una identidad gastronómica.
Lo que quiero decir, pues, es que el vino hecho en México es tan mexicano como cualquier otro producto de nuestra nación, y si esta industria se está desarrollando, se está construyendo en principios de inclusión y comunidad, y además nos genera prestigio internacional, y además crean trabajos, pues es hora de empezar a apoyarla y hacer que su producto sea más accesible para todos los mexicanos. Democratizar el acceso al vino tiene que ver justamente con esto. Por último, ese tercer aprendizaje del que les hablaba que nos puede dejar Trump es que este puritanismo político es pura falsedad. Hablar de licor puede ser políticamente incorrecto, pero dicha industria es motor de un desarrollo económico, cultural y hasta de salud pública. Está más que demostrado que el consumo moderado del vino puede ser una ayuda para cierto tipo de enfermedades. Y siendo realistas y quitándonos máscaras y puritanismos, a todos les gustaría y nos gustaría que todos los mexicanos pudieran comer bien, beber bien y encontrar las formas para hacerlo que no sea de manera prejuiciosa, sino al contrario, que sea beneficiosa para la sociedad. El vino tiene muchas cualidades que son buenas para la salud y en ese sentido vale la pena volver esta bebida un producto y un bien accesible para más mesas de mexicanos, que reconciliemos al dios Baco con Mayagüel, la diosa del maguey, y empecemos a pensar en el vino mexicano como algo tan nuestro como lo que muchas veces hemos venido aquí a defender. En suma, compañeras y compañeros, me parece que Trump, un abstemio, nos deja muchas lecciones y nos hace reflexionar sobre dos cosas que él odia: que algo mexicano le vaya tan bien como al vino, y también un pensamiento crítico que dice en algún momento: ten cuidado de confiar en alguien a quien no le gusta el vino, como lo decía Karl Marx. Por eso, aprendamos las lecciones que nos deja Trump, apoyemos el vino mexicano y este dictamen que busca dar un primer paso en el camino correcto. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.